me enviaron esa tareita que era que ustedes tenían que pintar arte rupestre de la época paleohistórica, pero también Yo también tenían... lo envié, profe. Sí, tiene razón, usted también me lo envió. Y ahí estuve mirando sus dibujos, por lo demás bastante buenos, algunos incluso se pintaron ahí jugando Play, cuando había que representar el arte rupestre de la época actual. Otros hicieron un dibujo de un mundo, del mundo también, así que eso estuvo súper bien. Y los que no lo han hecho, chiquillos, traten de irme enviando los trabajos. Yo voy teniendo un registro de quienes me envían esos trabajos y de quienes no. Ya, así que la idea es que lo vamos haciendo, que se vayan poniendo al día. Recuerden que tenían que dibujar pinturas similares a la del arte rupestre. Así que eso con lo de la clase pasada. Así que vamos a partir ahora. Voy a presentar, compartir pantalla. Y vamos a partir con hoy día, que como les decía, hoy somos... Alguien está tratando de entrar. Permitir. Hoy vamos a hablar sobre el legado de la antigüedad clásica. Y cuando hablamos de antigüedad clásica, chiquillos, hablamos de principalmente los griegos y los romanos. Pero antes de partir, ¿alguien se acuerda lo que vimos la clase pasada? ¿De qué estuvimos hablando la clase pasada? ¿Qué fue lo que hablamos el viernes pasado en historia? ¿Alguien recuerda lo que vimos el viernes pasado en historia? Estuvimos hablando de algunas civilizaciones. ¿Alguien se acuerda qué civilizaciones? De la India, de la Sí. civilización china ¿Sí? Y vimos también dos civilizaciones grandes de América. Dos civilizaciones de América que eran súper importantes. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban esas dos civilizaciones de América? Eran dos muy importantes. los Olmeca y... Sí. Y Olmeca y Chavín, chiquillos. Chavín era la otra. ¿Ya? Eso es muy importante que recuerden, porque lo que aquí estamos haciendo con ustedes, sí, los de las cabezotas grandes eran los Olmecas. ¿Se acuerdan que ellos, como una de sus características, era que su arte tenía que ver con cabezas, esculturas de cabezas, monumentos a cabezas humanas, también con animales, que eran algo sagrados? ¿Por qué estamos viendo esta materia en séptimo? Recuerden que lo que a ustedes les toca ver es desde el origen del hombre, desde la evolución. ¿Se acuerdan que al principio estuvimos hablando sobre las teorías, sobre el creacionismo, sobre el evolucionismo? Después empezamos a ver la evolución del hombre, el Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens, hasta nosotros. Y después comenzamos a ver ya cómo surgen las primeras tribus, los primeros pueblos, los nómades. Y así, si se dan cuenta, vamos viendo desde el surgimiento de estas primeras civilizaciones hasta sociedades más complejas. Vimos las dos clases anteriores, las primeras civilizaciones desde Mesopotamia, Egipto, China, India, Olmeca, Chavín, y ahora vamos a ir a parar al mar Mediterráneo y vamos a hablar sobre los griegos. ¿Alguien tiene noción o conoce algo o sabe algo de los griegos, de su importancia? ¿Por qué será tan importante estudiar a los griegos? Hay hasta películas sobre esto. ¿Alguien ha visto alguna película de Grecia, sobre Grecia antigua? Los espartanos. Exacto, los espartanos, la película de los 300, es una película que se inspira en una de las polis más importantes de Grecia, que era Esparta. Y la otra polis importante, chiquillos, es Atenas. ¿Ya? Vamos a hablar, hoy día vamos a hacer como una introducción a la forma de vida en la época de los griegos. Estamos hablando de hace más o menos, podríamos decir que más de 2.500 millones de años atrás, 2.000 años atrás, 1.000 años atrás.
y por ahí más o menos se da el esplendor de la Grecia clásica. Vamos a ver las características hoy día como más generales del legado de Grecia. Hoy día, de hecho, la materia de Grecia la vamos a ver en 3 clases. Hoy día, después la clase que viene, que no va a ser la próxima semana, sino que va a ser la de más arriba, vamos a hablar específicamente sobre Atenas y sobre Esparta. Los que han visto Esparta ya podrán más o menos darse cuenta que una de las características principales que tenía Esparta es que era una polis militar, una polis guerrera. Si alguien de ustedes, ahí no sé quién habrá dicho, creo que fue el Renato, que Esparta era una polis militar. La característica de ellos era que preparaban a los hombres que nacían en Esparta solamente para luchar. Y por otro lado tenemos Atenas, que era todo lo contrario. En Atenas se cultivó la democracia, la filosofía, las artes. Eran como todo lo contrario, pero fueron las dos más importantes. Y de hecho su legado lo podemos ver hasta la actualidad. Y eso es lo que vamos a ver en estas 3 clases sobre Grecia. Así que partimos. El objetivo de hoy día entonces va a ser comprender las principales características del mar Mediterráneo, enfocándonos en la península de los Balcanes, que es como se le conocía antiguamente a Grecia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día entonces, las características que tenía Grecia en general. Lo primero que tenemos que saber, chiquillos, es que Grecia se ubica en el mar Mediterráneo. ¿Ya? Ahí como pueden ver en el mapa, el mar Mediterráneo se desprende del océano Atlántico. Si se fijan, en el lado izquierdo del mapa, abajito, hay como un pequeño paso que es entre España y ahí África, que hay un pequeño paso que por donde entra el mar, que es por donde entra el mar hacia esa zona, y esa zona es lo que se conoce como el mar Mediterráneo, que baña las costas de España, de Francia, de Italia y de Grecia. Grecia, para que se ubiquen más o menos, es justo lo que está arriba de la palabra Mediterráneo. Esas islas que se ven abajito y todo un cachito que sobresale del mapa es Grecia. Entonces es importante que entendamos que el mar Mediterráneo fue durante mucho tiempo el centro de la vida en Europa. ¿Ya? Los países más importantes eran bañados por el mar Mediterráneo. Entonces es una sucesión de mares y ahí se agruparon varias civilizaciones importantes y en este caso, bueno, tenemos a los griegos y posteriormente vamos a tener a los romanos. Entonces es interesante que ustedes se den cuenta más o menos y se ubiquen en un mapa de dónde es lo que estamos hablando. El mar Mediterráneo entonces en Europa también baña algunas costas de África y se desprende del océano Atlántico. Aquí tenemos más o menos una línea de tiempo sobre la civilización griega que empieza en la época arcaica, más o menos en el año 700 antes de Cristo. Ya también Grecia tiene antecedentes en la civilización cretense y minoica, que es mucho anterior, pero la época griega, la organización de las primeras ciudades es más o menos en el año 700 antes de Cristo. Ahí aparece Homero con un libro famosísimo que se llama La Ilíada, que a veces lo hacen leer en los colegios. Está Pitágoras, que a lo mejor ustedes ahora no lo conocen todavía, pero creo que esa es materia como de octavo básico o séptimo y octavo, no estoy seguro, pero Pitágoras fue un griego y también fue un gran matemático. De hecho, él tiene un teorema, el teorema de Pitágoras, que es extremadamente famoso. Está también algunos líderes políticos, por ejemplo, Pericles, que fue un líder de la democracia en Atenas. Grandes filósofos también dio Grecia, por ejemplo, como Aristóteles, como Platón, como Sócrates. También historiadores como Heródoto. Y así distintos personajes que son famosos hasta la actualidad, que vamos a ir viendo también en mayor detalle en las clases posteriores. Pero esta es más o menos la división de la antigua Grecia. Época arcaica, época clásica y época helenística.
Ya la época helenística, la época clásica, la época helenística es la época de mayor esplendor, que es más o menos del 500 antes de Cristo hasta el 31 antes de Cristo. Así que eso es interesante, que ya lo vamos dándonos cuenta que Grecia pasó por distintas épocas, también una época arcaica que es como de la organización de las ciudades, época clásica donde ya se da en la política, la organización, la época de los espartanos, y después viene la época helenística, ya que es cuando empieza a decaer un poco el imperio o la civilización griega. El mar Mediterráneo es también está separado por distintos mares. En el caso de Grecia, está separado por el mar Jónico, por el mar Egeo, también por el Tirreno, que son mares que están en torno al mar Mediterráneo y que tienen pequeñas características que lo hacen separarse del otro, de repente temperaturas, y también la ubicación que tenían de Grecia. Eso es interesante. Ahí hay un mapa entonces de Grecia, donde aparecen algunas ciudades importantes que después vamos a ir viendo con mayor detalle. Pero esos son los distintos mares: mar Jónico, mar Egeo, el mar Tirreno que estaba hacia abajo, y esos son los que están dentro del mar Mediterráneo. Ya esto se los cuento más que con la idea de que se lo aprendan, sino que es para que se ubiquen espacialmente. Y como se pueden dar cuenta, la península griega estaba rodeada por mar, por lo tanto, y la pregunta que aparece ahí es: ¿qué medios de transporte habrán sido útiles para los griegos? Principalmente los barcos y las embarcaciones. Ya a través de eso ellos podían comunicarse, porque una característica que tenía Grecia era que estaba rodeada de montañas, por lo que muchas veces ir de una ciudad a otra era mejor hacerlo por mar que subiendo y rodeando esas grandes montañas. Eso es muy importante también que lo tengan en cuenta. Los griegos fueron expertos navegantes, muy buenos navegantes, porque su mapa, su ubicación geográfica estaba rodeado de mar. Por lo tanto, y rodeado de mar y rodeado de montaña. Entonces, entre atravesar las montañas y viajar en el mar, ellos preferían viajar en el mar. Entonces, aquí tenemos también, y esto es interesante que vayan tomando nota, distintas épocas de la Grecia. Tenemos un periodo inicial que se denomina como periodo oscuro, que es anterior al 700 antes de Cristo, del cual no existe mucha información. De hecho, hay casi nada de información. ¿Por qué? Porque en esta época todavía no se desarrollaba bien la escritura, y tampoco se han encontrado muchos vestigios de la vida del periodo oscuro. No, de hecho, se denomina periodo oscuro por lo mismo, porque no hay mucha luminosidad de cómo habrán sido los griegos en esa época. Eso es muy importante. Después viene la época arcaica, que es lo que les comentaba recién, que era cuando se forman las polis y se empieza a colonizar, y los griegos emprendieron varios viajes, muchos viajes a través del mar Mediterráneo. Ellos fueron muy buenos comerciantes, por esto mismo que yo les comentaba, que iban desarrollando las embarcaciones. Después viene una época clásica, donde se desarrolla la democracia, y también en esta época clásica se desarrollan dos guerras que son muy famosas, que son las guerras médicas y las del Peloponeso. Ya que son dos guerras que también vamos a profundizar más adelante. A veces son guerras entre los mismos griegos y también se unieron para luchar en contra de otras potencias extranjeras. Y eso lo vamos a ir viendo después. Y la última es la época helenística, que es cuando empieza a decaer ya la influencia griega, y empieza a decaer, chiquillos, sobre todo porque comienza a surgir el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, que fue infinitamente mucho más grande que esta civilización griega, comenzó a absorber a la cultura griega y también a los territorios. De hecho, Atenas y Esparta van perdiendo su centralidad en la economía y en la cultura,
porque son conquistadas por el Imperio Romano y se transforman en ciudades más bien de paso, ciudades más bien donde se cargaba y se descargaban productos, pero no eran el centro más importante, que posteriormente iba a ser Roma. Entonces, en la época helenística empieza a decaer la civilización griega y comienza a desaparecer su importancia. De hecho, en la actualidad, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de ir a Grecia alguna vez, todavía existen las ruinas de Atenas. De hecho, Atenas... Profe, está compartiendo pantalla y se ve poco, se ve muy chico. ¿Se ve muy chico? Sí, porque no sé quién apretó compartir pantalla también y se achicó esa su... A ver. Déjame... Voy a hacerlo de nuevo. A mí se me ve normal. Ya ahí sí, profe. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, 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 sí. Ya. Ya, entonces, eso con lo de las épocas. Esas son las distintas épocas. Entonces, el mar era muy importante porque poseía muchas islas y cada una de estas islas, chiquillos, miren, fíjense en todos los puntitos que hay en este mar alrededor de la faja de tierra que es Grecia. Todos esos puntitos son islas y islas que estaban habitadas. Entonces, poseía Grecia, alrededor de Grecia hay cientos de islas. Cientos de islas. Por lo tanto, la mayor parte del territorio está rodeado por mar. El mar les permitió entonces a los griegos estar extremadamente conectados y también, como fueron, siempre estuvieron obligados a ser buenos navegantes, tuvieron que mucho contacto con otras civilizaciones. Eran pescadores, de hecho, gran parte de su dieta se basaba en los productos del mar. Eran navegantes y comerciantes a través de ellos. Ahora, el que hayan estado rodeados de mar no quiere decir que ellos, por ejemplo, no hayan desarrollado la agricultura. Vamos a ver que también fueron buenos en agricultura los griegos. Fueron muy buenos plantando y desarrollando algunos productos. Por ejemplo, el vino griego era muy famoso en la época. También eran muy famosos los olivos, la aceituna. Las aceitunas de Grecia eran codiciadas en el mundo entero. De hecho, hasta la actualidad en Grecia se producen vinos, y de hecho los vinos griegos tienen bastante popularidad en el mundo, como los vinos chilenos y los vinos franceses. De hecho, hasta la actualidad siguen siendo expertos, maestros vineros. Y aquí está, como se pueden dar cuenta entonces, el territorio era muy montañoso y de tierra rocosa, pero aún así habían algunos lugares que eran planos y que les permitían construir. Construir, me refiero a construir casas y también construir surcos y canales que les permitieran desarrollar la agricultura. Ronaldo, deja de perder esa cuestión para presentar, porque esa chica la es. Chiquillos, dejen de apretar lo de compartir pantalla para que se pueda ver bien la presentación. Entonces, ¿qué fue lo que cultivaron? Principalmente trigo, ¿ya? Aceitunas, uvas y cebada, que también es una especie de cereal. Eso era la base de su alimentación en cuanto a la agricultura y eso se complementaba con los productos del mar y también con lo que podían intercambiar con otros lugares. Si bien ellos domesticaron algunos animales, como ovejas, caballos, también vacas, no era su especialidad. Ellos no eran grandes pastores. ¿Por qué no eran grandes pastores? No ve la pantalla. ¿No se ve ahora? No, profe, no sé. Ya, espérenme. Estamos teniendo problemas técnicos. Renato, ese vocabulario.
¿Y ahora se ve? ¿Se ve ahora? Chiquillos. No, profe. Sí, yo veo. Sí, Ahora lo veo. Sí se ve, que quizás eso internet ya no se ve. Qué triste. Ahora ya no se ve. Ya. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sí, sí, ahí se Ahora ve. sí. Ahí se Ahí ve. sí. Ahora sí. Ya, ya, chiquillos. A lo mejor puede ser el internet de algunos. Niños y niñas, este concepto no se les tiene que olvidar jamás en su vida, porque es una pregunta que los va a perseguir hasta que den la PSU, que es la polis. Polis es un concepto fundamental para entender la Grecia antigua. Una polis es una especie de ciudad, ¿ya? Y era el nombre que los griegos le daban a estas ciudades-estado griegas. Por ejemplo, yo les nombré hace un rato las dos polis más importantes, que eran Atenas y Esparta, y esas se denominaban polis. Las polis es la unidad básica de la civilización griega, y el término polis viene de la palabra política, ¿ya? Que se refiere a un gobierno. Entonces, una polis es el gobierno de un territorio y de una población. Es interesante que ustedes sepan que a pesar de que Grecia en la actualidad es un país todo completo, en esta época cada polis era independiente una de otra. Si lo llevamos a la actualidad, podríamos decir que, digamos que Quintero era una polis, entonces Quintero tenía que tener su propio gobernante, sus propias leyes, su propia organización política, su propio ejército, y Quintero era vecino de la polis de Concón, y la polis de Concón también tenía su propio gobierno, su propio ejército, sus propias leyes, y así. Cada ciudad en la antigua Grecia era independiente y formaba una polis. Entonces teníamos la polis de Esparta, la polis de Atenas, la polis de Tebas, la polis de Corinto. Entonces era como una especie de país, pero en miniatura. ¿Por qué en miniatura? Porque a pesar de que eran independientes entre sí, compartían a los mismos dioses, todas las polis tenían a los mismos dioses y también tenían el mismo idioma. Entonces, las polis, chiquillos, era una especie de organización política y estatal. Profe, no se ve la pantalla. ¿Otra vez no se ve? Profe, yo, para los que no vean, No, le no voy a se ve. interrumpir. Para los que no ven, si tienen el mouse, pongan, no aprieten clic en la pantalla del profe, pongan la flechita en la pantalla y les va a aparecer así como una aguja. La tienen que apretar y ahí eso les va a agrandar la pantalla. Muy buena su aclaración porque ni yo lo sabía. O mejor fijen al profe y se le va a ver solo la pantalla del profe, nadie más. A eso me Ajá. refería. Sí. Sí, eso hagan, fijen solo mi pantalla y ahí se les va a arreglar. Sí, hice eso. Ya, ya chiquillo. Entonces, eso con las polis, no se les tiene que olvidar ese concepto entonces de que las polis son muy importantes porque era la unidad de organización que tenían los griegos. A propósito, ¿alguien conoce algún dios griego? ¿Alguien conoce algún dios griego? Zeus. Zeus es el padre de los dioses del Olimpo. El Kratos. no estoy segura, También profe, pero Kratos. creo que hay una que se llama Afrodita. algo así. Afrodita, muy bien, muy bien. Eros también, Poseidón. Poseidón, ¿ya? Muy bien. Aquaman no, pues Aquaman es un superhéroe. Pero Poseidón sí, es una especie de Aquaman adaptado para el cine. Pero sí, esos dioses, imagínense lo importante que fueron, que pasaron, que son dioses que están desde hace 700 antes de Cristo, que los conocemos hasta la actualidad. Entonces, todos los griegos, a pesar de que yo viviera en la polis de Atenas, yo conocía a Zeus y sabía que Zeus era el padre de los dioses. Y alguien que vivía en Tebas también sabía que Zeus era el padre de los dioses y que vivía en el Olimpo. Entonces, los griegos eran distintos entre sí, tenían distintas costumbres, distinta organización política, pero todos los que vivían en esa zona conocían a los mismos dioses y hablaban el mismo idioma. Que a propósito, las personas que hablan griego dicen que uno de los idiomas, o las personas que entienden de idiomas,
dicen que es uno de los idiomas más complicados de aprender y su escritura es muy difícil. ¿Ya? Pero aún así me parece interesante como comprender también la forma de los idiomas. Y hay muchas palabras en griegas que sobreviven hasta la actualidad. Por ejemplo, la palabra política es una palabra griega. Y así, eso lo vamos a ir viendo también en las clases posteriores. Entonces decíamos que la polis está dispersa por todo el territorio que se denomina la península del Peloponeso. También hay algunas polis que incluso llegaron a estar cerca de Italia. ¿Por qué cada polis era tan independiente? Porque en Grecia por tierra la comunicación era muy mala. Porque estaba atravesado por un cordón de montaña. Por lo tanto, ir de una polis a otra no era tan fácil. Y los límites de las polis principalmente estaban marcados o por el mar o por las montañas. Entonces, era muy claro el límite entre una polis y la otra. Entonces, de las montañas hacia el norte era, no sé, supongamos Tebas, y de las montañas hacia el sur era Corinto. Y así ellos iban marcando su territorio. Entonces, el concepto de polis, chiquillos, no se les puede olvidar. Eran como pequeñas ciudades-estado, muy importantes. Aquí, en este dibujito, podemos ver algunas de las ciudades más, una representación de una polis, de una ciudad-estado polis, y cómo se organizaba. Está el Ágora era el lugar donde ellos discutían los asuntos de política. Hay muchas casas a su alrededor, tenían templos, templos donde adoraban a sus dioses. Está la Acrópolis, que también era un lugar de organización, y está el teatro. Los griegos también fueron los inventores del teatro. Ya son teatros en cúpulas. No sé si alguno de ustedes conoce la forma que tiene el teatro que está en el parque. El teatro que está en el parque municipal. El teatro que está en el parque municipal se parece a esa forma que tenía el teatro griego, que es una especie de cúpula en donde todos los asientos miran hacia el centro, que hay un escenario. La forma que tiene el teatro en el parque municipal que está ahí arriba, aquí en Quintero, es como la forma que tenía el teatro en la antigua Grecia, donde había un escenario central y todos los asientos estaban en torno a él. Eso es importante. Esas partes también después las vamos a ir viendo con mayor profundidad, pero ahí sí es más o menos para que ustedes se imaginen cómo era la vida en la antigua Grecia. Si ven, está rodeada por mar, y hacia el otro lado, que no se alcanza a ver, estaban las montañas. Entonces, eso era lo que delimitaba a una polis. Los griegos nunca formaron parte de un solo estado, entonces eso era lo que yo les decía, pero sí eran parte de un mismo pueblo que compartían la lengua y compartían los dioses. Esta podría haber sido un dibujo sobre la polis de Atenas, ya que ellos tenían como muy ordenada su polis, y fue una de las polis más grandes también. Tierras para cultivar, que no eran tantas, pero sí cultivaban cosas, y el mar es lo fundamental, el mar y las montañas. Entonces estas polis o ciudades-estado eran muy importantes. Y ahí están una división de algunas de las ciudades-estado. Ahí está Atenas, Corinto, Delfos, Micenas, Argos, Tesalia, Macedonia, Jonia, Deltos, Esparta. Y ahí están ahí se ven donde están los circulitos en rojo, perdón, es donde se ven estas ciudades que eran las más importantes, estas polis. ¿Ya? Y eso era más o menos el límite geográfico que tenía esta Grecia antigua. Troya también es otra polis importante y muy conocida. También hay algunas películas sobre Troya. Existe también la historia del caballo de Troya. Aquiles era un guerrero de Troya. Si ustedes han visto la película de Aquiles que dan en la tele, también habla sobre esta época. Hacia el 700, chiquillos, los griegos comenzaron a ampliar su territorio y empiezan a fundar ciudades por todo el Mediterráneo. Llegan incluso hasta Italia, a los lugares como
Palermo, la actual Sicilia, Córcega, Cerdeña. Hasta esos lugares, imagínense desde ahí donde está pintado con naranjo, se expandieron incluso por todas esas flechas rojas que se ven por ahí. Llegaron hasta la zona de España. Así de lejos lograron expandirse. Así de buenos navegantes también eran, que es una distancia que acá se ve pequeña, pero es una distancia muy grande también. ¿Y cuáles son los principales motivos por los que los griegos comenzaron a migrar? Empezó a crecer mucho la población, comenzaron a nacer muchos griegos y tenían muy pocas tierras para cultivar. Como era un lugar muy montañoso, no había tanto territorio que pudiera cultivarse. Por eso los griegos hacia el 700 a.C. comenzaron a irse hacia otros lugares. ¿Por qué? Porque no tenían el suficiente trigo, los suficientes cereales para poder alimentar a toda la población y porque comerciar y comprarlo también no les salía demasiado económico. Por eso empezaron a irse hacia otros lugares. Entonces, los griegos, como fueron tan buenos navegantes, también fueron hacia lugares de Asia y hacia España también. Eso es muy importante. Y ahí se puede ver hasta dónde se ampliaron. Todo esto que está pintado con café oscuro son los lugares hasta donde ellos llegaron. Hacia el sur de Italia. todos ven. ¿No todos ven? Pucha, vamos a tener que hacer un No. tutorial antes de la próxima clase para que todos puedan apretar en la pantalla y puedan ver. Yo sí puedo ver. Sí, hay algunos que parece que no le está funcionando, no sé por qué hoy día. Yo también veo. Ah, Ya, pero igual les vamos a hacer un tutorial ahí en la próxima clase para que puedan ver todo en la pantalla, porque es raro A mí- que no se pueda ver. A mí me aparecen dos profes y yo le di a uno y uno es audio y otro es imagen. Sí, pues el de la imagen tiene que poner. Y ahí funciona. Entonces, se expanden por Italia, por España, hacia el continente asiático, incluso hacia África. Fue tan grande su expansión, no tan grande como lo vamos a ver en las clases posteriores, no tan grande como la que hicieron los romanos, que conquistaron toda Europa, gran parte de Asia y África, pero sí fueron buscando varios lugares para poder plantar y ir llevando a cabo su colonización. Grecia tenía un nombre que era como comúnmente lo conocían los griegos, a toda la unidad es esta cultura que yo les decía que compartían estos dioses que ustedes ya conocen, el idioma griego, y a ese país, a esa nación, ellos le decían Hélade. Entonces ellos no utilizaban la palabra país, es como un sinónimo de país, ellos pertenecían a la Hélade. ¿Qué era la Hélade? El conjunto de polis que eran independientes, pero que compartían el idioma y compartían a los dioses. Entonces, un sinónimo como de país es la Hélade. Ya ese nombre también no se les tiene que olvidar. Hélade, entonces, era muy parecido a lo que nosotros conocemos actualmente como país. Ya el país con un idioma común. Para ellos era muy importante el idioma griego. De hecho, ellos, los griegos, a quienes hablaban otro idioma, les denominaban bárbaros. A todas aquellas personas que hablaban en otro idioma, ellos les decían que eran bárbaros. ¿Por qué? Porque ellos decían que no se les entendía, como que balbuceaban, y de la palabra balbucear viene bárbaros. Entonces, todos los que no hablan griego son bárbaros, son como tontos, son menos que nosotros. Los griegos eran muy nacionalistas, ellos creían que ellos eran superiores al resto de todos los demás idiomas y todas las demás culturas. Y donde se juntaban los griegos, la Hélade, donde se juntaban todos los griegos de la Hélade, se juntaban para las Olimpiadas. Si ustedes saben, pero los Juegos Olímpicos donde surgen son en Grecia. Entonces,
todos los habitantes de la Hélade se juntaban en los Juegos Olímpicos y ahí competían por cuál de todas estas polis tenía a los mejores atletas. Eso era muy importante. Hay competencias de la actualidad que vienen de la época de los griegos, por ejemplo, la maratón, el lanzo de la jabalina, del disco, también la lucha. Eran algunas de las competencias que los griegos ya conocían y que ellos competían para que su polis, no sé, Atenas o Esparta, tuviera mayor prestigio. Y la persona que salía ganador de estas olimpiadas se le hacían estatuas, se le reconocía como un ciudadano muy importante y para los hombres era prepararse durante mucho tiempo para competir en estos Juegos Olímpicos que organizaban los griegos. Tenían sedes en distintos lugares, se iban cambiando cada cierto tiempo y como les decía, ahí era donde los griegos de la polis que quedaba muy al sur se juntaban con los griegos de la polis que era de muy al norte y ahí competían. ¿Quiénes podían competir? Solamente los griegos nacidos en esa Hélade, en ese territorio, y no podían competir ni los extranjeros ni las mujeres. ¿Ya? No como en la actualidad, que en los Juegos Olímpicos hay competencia masculina y femenina. En esta época solo podían competir los hombres. Dígame. Le pregunto algo. ¿Y ellos hacían sacrificios? Mira, no, sacrificio a los dioses no eran muy comunes. Tendría que haber pasado alguna catástrofe. Por ejemplo, se comentaba que cuando habían terremotos, porque Grecia es un país sísmico muy parecido a Chile porque tiene muchas montañas, en algunas ocasiones sacrificaban a esclavos o a extranjeros, pero ellos eran muy buenos para los presagios, consultaban como oráculos y los oráculos les decían que eran brujas o personas que vivían alejados como de las polis, y estos oráculos eran los que les decían lo que tenían que hacer, pero no eran tan buenos para sacrificar personas, sobre todo porque los griegos tenían un sistema de dominación que no era tan extremo como otros pueblos, otras civilizaciones. Hacían una dominación política, pero también dejaban algo de espacio para las poblaciones locales. Entonces, buena pregunta, pero ellos no eran tan buenos para eso como otro tipo de civilizaciones, aunque lo hacían, pero tenía que ser un hecho extraordinario. No era que todos los años, el 4 de abril de todos los años, se iban a sacrificar 300 personas para darle de comer a los dioses. Porque además, recuerden, y como ustedes me mencionaron que conocen a los dioses griegos tenían aspecto de humano. Por lo tanto, se alimentaban como los humanos, no se alimentaban de sangre o de, no sé, de tripas o de órganos de las personas. Eso era importante para ellos. De hecho, ellos son uno de los primeros que ya los dioses son humanos. Zeus tiene cara, Zeus tiene una cara específica. Zeus baja a la tierra y se presenta como un humano cada cierto tiempo. Zeus tiene hijos que son inmortales y que son mitad humanos y mitad dioses, semidioses. Así que eso es importante. Y en la religión, entonces, como les decía, eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses, y existían los héroes también, que eran personas mezclas entre dioses y humanos. ¿Qué formas de gobierno existieron en Grecia, chiquillos? Hubieron 4 formas de gobierno. La monarquía, que es cuando está gobernado por un rey, o diarquía, también existió la diarquía, que eran dos reyes. Está la oligarquía, que cuando gobernaban unos pocos que estaban en el poder. Está la tiranía, que también es el gobierno de una sola persona, pero que toma el poder de manera ilegal. Es como lo que podemos comparar con una dictadura en la actualidad. Una tiranía es cuando una persona se toma el poder sin que le corresponda, por la fuerza comúnmente, por las armas. Un general militar que no tiene nada que ver con la clase política se toma el poder. Eso es una tiranía. Y por último, por el que es más conocido
Grecia es la democracia, que es el gobierno del pueblo a través de las decisiones que se discuten, de votaciones, de asambleas. Por eso fueron y son muy famosos los griegos, porque su forma de gobierno, la democracia, es la que nosotros tenemos hasta la actualidad. Esas fueron las 4 formas de gobierno que tuvieron en la antigua Grecia, chiquillos. Muy, muy, muy importante. Monarquía, oligarquía, tiranía y democracia. ¿Cuál es su organización social? Estaban los hombres libres. ¿Quién eran los hombres libres? Eran los varones que nacían en Atenas o en Esparta o en otra polis y tenían la ciudadanía plena una vez cumplido el servicio militar. En Atenas, por ejemplo, para ser ciudadano tenías que haber nacido ahí, tenías que haber hablado el idioma griego, o sea, ser griego por sangre, y tenías que hacer el servicio militar, y después de eso podías ser un hombre libre. Y abajo de los hombres libres estaban los metecos, que eran hombres que eran extranjeros, que eran libres, pero que no tenían derechos políticos. Los metecos eran los extranjeros que se iban a vivir a Atenas, de África, de Asia, de otro lugar de Europa. Eran libres, pero ellos no podían decidir en la política. Eso es muy importante. Y también estaban, obviamente, los esclavos. Y los esclavos eran quienes no tenían derechos políticos, eran propiedad de sus dueños, y los dueños eran los que decidían todos los aspectos de su vida. Era muy común que las familias griegas tuvieran al menos 2 esclavos. Esclavos que los tomaban prisioneros en alguna invasión o que los compraban derechamente. Compraron muchos esclavos en esta época. Era muy común el tráfico de personas. Y ahí podemos ver, por ejemplo, las diferencias entre las personas. Ciudadano o eras militar, o podía ser un político o un intelectual, un doctor, también podría ser un filósofo. Las mujeres, chiquillos y chiquillas, para que ustedes sean conscientes, las mujeres en Grecia no tenían ningún derecho político. Las mujeres no podían hablar sobre política. Y tal vez ese es el origen de por qué durante mucho tiempo las mujeres no pudieron tomar ninguna decisión política, ni votar, ni nada de eso. A pesar de que fueran mujeres que hablaran griego, de que nacieron en el territorio, ellas no podían hablar ni expresarse sobre la política y sobre las decisiones de su polis. Después estaban los esclavos y estaban los extranjeros. Entonces, esas eran las diferencias. Quienes no eran ciudadanos, ni los extranjeros, ni los esclavos, ni las mujeres eran ciudadanos. Solo los hombres nacidos en Atenas, los guerreros y los políticos eran ciudadanos. O también podían ser campesinos, pero que hayan hecho el servicio militar, que era obligatorio. Creo que vamos a quedar hasta acá hoy día, pequeños, porque meternos ya con las características de Atenas y Esparta sería alargarnos mucho, mucho más, porque es harto. Chiquillos, pregunta, ¿cuál fue, qué es lo que les pareció más importante de esta clase? Me gustaría escucharlos. ¿Qué es lo que les pareció más importante? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué cosas les gustó sobre aprender la antigua Grecia? Me gustaría escucharlos. ¿Alguien algo que decir? ¿Qué pasó? No escucho. ¿Algo que decir sobre la antigua Grecia? Cuando nos enseñó la foto de los museos y esas cosas. Ya. La polis. La polis, le llamó la atención el concepto de polis, ¿ya? La clase de personas, las clases sociales. A mí me llamó la atención lo de los dioses. Lo de los dioses, sí. Vamos a profundizar sobre los dioses en la próxima clase. También vamos a hablar sobre las clases sociales. Eso es muy importante. Vamos a ir tratando, de hecho, yo también les voy a dar una tareita sobre los dioses, donde van a tener que a lo mejor crear alguna historia inspirándose en algún dios. A veces incluso hay hasta juegos donde hablan sobre los dioses griegos. Así que eso vamos a ir. ¿Alguien más? ¿Algo más que decir? ¿Qué más le llamó la atención sobre los griegos? ¿Qué características tenían ellos? ¿No? ¿Nada más aparte de lo que ya dijeron? También me pareció interesante a mí y a mi mamá que por qué las mujeres no podían decidir.
Mira, ese es un debate súper grande y es interesante pensar en que para ellos la mujer no era igual al hombre. De hecho, Prácticamente es una estupidez. sí, sí, pero pensemos que estamos hablando de una sociedad de hace casi 3.000 años. Por lo tanto, no tenían el conocimiento que tenemos nosotros. Y ellos decían que el rol de la mujer era las labores domésticas y que ellas no podían hablar sobre política porque ellos argumentaban que las mujeres no estaban preparadas para hablar en público. ¿Ya? Ese era su argumento. Ellos relacionaban las habilidades con el calor corporal. Decían que los hombres tenían un calor corporal que era superior al de las mujeres y eso les permitía, por ejemplo, caminar con el torso desnudo, les permitía hablar en público sin sentir vergüenza y ellos decían que las mujeres no tenían esa habilidad pública. Eso era lo que argumentaban los griegos y esa era su justificación para decir que por eso las mujeres no podían decidir ni hablar de política, porque ellas no podían y no sabían hablar en público. Eso era lo que ellos decían. Pero la realidad, y lo que todos sabemos, es que ellos hablaban en público porque eran educados desde pequeños para hacerlo, y a las mujeres no se les educaba para hablar en público, para, no sé, recitar poemas, para escribir. Entonces, era lógico que un hombre tuviera más habilidad para hablar que una mujer en público, porque a él se le había educado desde los 6 años para eso. Y a las mujeres no se les educaba para eso, se les enseñaba a bordar, se les enseñaban labores domésticas, pero no se les enseñaba a hablar, a expresarse. No iban a la escuela. Entonces, por eso, esa era su justificación. Y que también es muy, tuvo bueno ese aporte de la diferencia entre hombres y mujeres. Así que, eso, chiquillos. Es interesante que pensemos históricamente cómo esta sociedad tan antigua, que pareciera tan diferente a nosotros, nos ha heredado hartas cosas que vamos a ir profundizando en las próximas clases. Así que eso. ¿Alguien tiene algo más que decir? Chicos y chicas. No, profe. No, profe. No, interesante. No, profe. Ya. Me quedé Chiquillos. pero bueno. Que estén Estuvo bien. Si estuvo buena la clase, no, la próxima semana no tenemos clase, ya es una semana de receso. Pónganse al día. Sí. Pónganse al día, ya. Traten de ponerse al día con los trabajos, con el tema de la pintura rupestre, que no me han llegado muchos. Y ahí vamos a ir mandando las cosas. Cuénteme. Oiga, profe. Pero, profe, mi pintura. Profe, ahora que ya terminó la clase, le pregunto, ¿va a ser prueba o trabajo más adelante? Trabajo sí, pruebas aún no lo sabemos, porque dependiendo también de lo que pase, si iremos a volver a clase pronto o no, cómo irán a ser las calificaciones, eso estamos sujetos a lo que nos manden más desde arriba. Pruebas yo por ahora creo que no es lo más oportuno, pero sí trabajos como este que les mandé sobre el arte rupestre, tienen que ir haciéndolo porque si tengo que empezar a poner notas, tengo que agarrarme de algo como estos pequeños trabajitos. Les voy a mandar a hacer otro trabajo sobre un periódico que les había mencionado, pero esta semana va a ser para ponerse al día. Y también después vamos a hacer un trabajo con los dioses griegos. Así que eso es muy importante, chiquillos. Vayan poniéndose al día. Vayan poniéndose al Oiga, día. profe. Cuénteme. Le iba a preguntar si en esta app se puede bloquear los mensajes porque están peleando. A ver, no he visto los mensajes como estaba compartiendo por pantalla. Oye, déjense de pelear por tonteras. Con los mensajes. ¿Qué onda, pero? Déjense de pelear por tonteras. Se van a matar cuando se vean, profe, están agarrando. Qué asco. Ya después voy a leer su mensaje. Voy a ver Interrumpen ahí. la clase y no toman atención. Sí, pues tienen que poner atención. Bueno, yo estaba Sí, po. Sí, pues pongan atención. Yo, como les decía, cuando estoy compartiendo pantalla, no puedo mirar el chat. Así que traten de concentrarse en la clase, pues chiquillos. Después pueden hablarse por WhatsApp. Tendría todo que lo que dejar un quieran. soplón, profe, que le sape de todas las cosas que Sí. dicen en el chat. Voy a dejar un soplón. Yo me ofrezco.